Dentro del sistema 5 de cosmovisiones de la filosofía y la naturaleza, y dentro de las cosmovisiones antiguas, vamos a ver la concepción de Aristóteles. Para ello, primero vamos a hablar de Aristarco de Samos, porque él proponía una solución sencilla a la explicación del cosmos, y es que el Sol está en el centro del universo. La verdad es que su tesis tuvo poca importancia, poca repercusión, porque parecía el modelo helicentrista como intuitivo. Parece contradecir el sentido común. Tengamos en cuenta que en ese momento solo disponen de los propios sentidos. De hecho, la pregunta que le planteaban a Aristarco de Samos era: vamos a ver, si yo cuando voy en un carruaje, cuando me estoy moviendo, soy consciente, lo noto, ¿cómo es que si la Tierra se mueve yo no lo puedo notar? La objeción es bastante interesante. Hoy sabemos por qué. Esta es la idea del cosmos aristotélico, que es la más completa y satisfactoria de la época. Veis que divide entre dos mundos, lo que sería el mundo que está debajo de la Luna, con las 4 esferas, y el que está por encima de la Luna, con el límite de la esfera de las estrellas fijas. Vemos el mundo sublunar y el mundo supralunar. Como decía, vamos a explicar cada uno de ellos. Vamos a empezar por el mundo sublunar, el nuestro, el que está por debajo de la Luna, el del ser humano. Es esférico, muy reducido, y es el centro del universo. Está limitado por la esfera de la Luna, que es la frontera entre ambos mundos. La constituyen los 4 elementos. En estado puro, estos 4 elementos se organizan en esferas concéntricas, y el orden sería este: la Tierra en el centro, y después agua, aire y fuego. Recordemos que el fuego les parece el más ligero, más incluso que el aire. Estos elementos tienden a recuperar su posición natural, por lo que tienen un movimiento natural de carácter rectilíneo, de arriba a abajo o de abajo a arriba, en 2 sentidos. Lógicamente, los que son más pesados tienden hacia abajo, tierra y agua, y los más ligeros tienden hacia arriba, aire y fuego. Por tanto, la sustancia del mundo sublunar son mezcla de estos 4 elementos, dependiendo de la proporción. Por tanto, hay un movimiento natural de un u otro signo dependiendo de cuáles son sus componentes. Además de estos movimientos hacia arriba y abajo rectilíneo, hay otras transformaciones. Y según Aristóteles, todo movimiento que no es natural necesita una causa exterior. ¿Qué es lo que origina el otro movimiento? La rotación de las estrellas fijas. Lo hacen por fricción, ya que una está sobre otra, y se transmite desde la última estrella hasta la de la Luna, que lo transmite al mundo sublunar. Y este es el movimiento que produce la mezcla de los elementos. Esta mezcla es la que hace que se generen y que se corrompan los cuerpos. Por tanto, los cuerpos mismos son causa-agente, son los que organizan, los que crean esos cambios. Estamos, por tanto, hablando de esta parte central, de esta parte del mundo que está debajo de la Luna, con las 4 esferas que estarían perfectamente organizadas si no hubiese ningún tipo de movimiento que se lo impidiese. O si queréis, visto con los planetas que conocían en la época, estamos hablando de esta parte de aquí, la que va antes de la esfera de la Luna. ¿Cómo es la parte supralunar o celeste? Es la que está más allá de la esfera de la Luna. El límite son las estrellas fijas, las esferas de estrellas fijas, y más allá no hay nada. Hay un quinto elemento. Es un quinto elemento que tiene esta naturaleza: perfecto, puro, inalterable, sin peso, porque es divino. Esto explicaría por qué el mundo supralunar es eterno e inmutable. Recordar que ellos ven como no cambiante lo que está fuera de la Luna. ¿Qué estructura tiene? Pues la de las esferas homocéntricas, digo eso. Se componen estas esferas, como hemos dicho, de un quinto elemento del éter. Solo son visibles los cuerpos celestes donde el éter se concentra, y cada esfera se mueve con un movimiento circular uniforme que se transmite por rozamiento a las esferas inferiores. Esto hace un movimiento que es bastante complicado. ¿Cuál es la causa de ese movimiento de las esferas? Según Aristóteles, se debe a la existencia de un primer motor inmóvil. Primer motor porque mueve al resto, inmóvil porque a él no lo mueve nada. Por tanto,
este primer motor inmóvil es la causa final de todo movimiento. Veis que el universo aristotélico tiene un carácter teleológico. Teleo significa finalidad, tiene una finalidad, porque todos los cambios obedecen a lo que la divinidad ha dispuesto en el orden cósmico para que mantenga su equilibrio de forma perfecta. Aquí estaría el resumen de todo lo que hemos dicho. Veis que pone todas las características y que están puestas las esferas, y tenemos al final, después de las estrellas fijas, el primer motor inmóvil. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las aportaciones de Ptolomeo. Primero habrá que ver cuál es el problema. El sistema aristotélico afirma firmemente que el movimiento celeste es circular y regular. Pero ¿qué ocurre con posterioridad? Que los astrónomos, gracias a la observación, se van dando cuenta que el cosmos, el movimiento celeste, no es circular y tampoco es regular. Es más, en aquella época lo que se hace es que se proponen diversos modelos matemáticos para cada caso concreto. No pretenden que sea real, facilitan la predicción. Claro, si yo hago un modelo matemático que vale para Júpiter, muy bien. Otro que vale para Marte, muy bien. En realidad lo que se hace es adaptar la matemática a la observación. No es que la observación se adapta, es decir, se hace una visión instrumentalista de la ciencia al servicio de lo que yo no termino de entender, pero no se investiga, no se parte de la observación. Cada vez se fueron acumulando observaciones astronómicas que el modelo aristotélico chocaban. Sobre todo era con Marte, no es el único, pero es el que más llamaba la atención. ¿Por qué? Porque en sus tramos de su recorrido había extraños bucles, como si retrocediese o como si avanzase hacia el este, luego hacia el oeste, luego vuelve al este. Si lo pudiésemos dibujar sería algo parecido a esto. Claro, esto va en contra de la concepción de Aristóteles, de algo perfecto, ordenado, circular. Además, había unos cambios de velocidad, se perciben cambios de velocidad y cambios de luminosidad, de intensidad de la luz. Esto hace entender que el universo aristotélico no es una respuesta adecuada. ¿Qué es lo que aporta Ptolomeo? Algo que ya había dicho antes Hiparco de Nicea. En su obra, aquí lo tenéis en griego, Matemática Sintaxis o Sintaxis Matemática, en árabe se llama Almagesto. Él dice que los planetas dan vueltas alrededor de la Tierra, pero que la Tierra está ligeramente desplazada del centro del universo. Y los planetas tienen dos movimientos. Uno, el normal, diríamos, o que estaríamos acostumbrados hasta ese momento, el deferente, que es alrededor de la Tierra, y además, aparte de ese, tienen un segundo circular, que sería el epiciclo. En el dibujo, si veis, el deferente sería este, que es alrededor de la Tierra, y el epiciclo sería este. Luego, cada planeta en realidad iría haciendo este tipo de movimiento alrededor de la Tierra. Y si observáis, la Tierra no está en el centro del universo está aquí, la Tierra estaría ligeramente desplazada. Aquí tenéis un esquema y veis que la conjunción de dos movimientos simples explicarían un movimiento complejo y explicarían la retrogradación. ¿Qué implicaciones tiene el modelo que hemos visto de la cosmovisión antigua? Pues tendría varias implicaciones, que sería la concepción de la realidad, sobre todo cómo es. La concepción de la realidad se considera que es algo que está ordenado, es decir, cada cosa está en su sitio y cada cosa tiene su finalidad, está ordenado como en una estantería. Además, la materia es considerada como algo que tiene dinamismo interno, es decir, se mueve por sí misma, es algo inherente, este dinamis, este movimiento. Los seres cambian sin necesidad de algo externo. El estar compuesto de los cuatro elementos hace que tengan un cambio por su tendencia a organizarse. La realidad es totalmente cognoscible, es decir, la puedo conocer, la puedo entender. ¿Cómo? Utilizando la razón. Yo lo que tengo que hacer es saber cuál es la causa, relación de causa-efecto. Ahí sí puedo comprender. ¿Cómo lo hago para comprenderlo o para
encontrar esa causa? Pues mediante la observación. Si yo observo adecuadamente, puedo saber qué es lo que está ocurriendo. Si yo reflexiono sobre lo que he observado, soy capaz de llegar a cuál es la causa. La perspectiva es totalmente antropocéntrica, es decir, a medida del ser humano. Es lo que yo percibo y lo que yo veo. ¿Y este modelo cuánto tiempo duró? Bueno, pues más de lo que parece. Fue adoptado por todas las civilizaciones desde el siglo III a.C. hasta prácticamente el siglo XVI, incluso posteriormente. Y se mantuvo en los círculos eruditos, en la gente que se consideraba culta. De hecho, en las distintas religiones se introducen modificaciones para hacerlo compatible con la fe. Así lo hacen los judíos para hacerlo compatible con la Torá, los musulmanes con el Corán o los cristianos con la Biblia. Continuará. Veremos a continuación algo más sobre este tema de las cosmovisiones. Hasta luego y un abrazo.